El dólar sufre a nivel internacional y esto es por mayores temores a recesión en Estados Unidos. Estas probabilidades han ido aumentando debido a que se espera un trimestre negativo o con un crecimiento más débil de lo que se veía anteriormente para este primer trimestre del 2025. Esto debido a las tarifas que está imponiendo Donald Trump a sus vecinos de Canadá, México y también a China, junto con otros países que también los ha mencionado, pero que no ha sido nada más, digamos, definitivo. Esto ha hecho que el dólar se debilita a nivel internacional, como vamos a ver posteriormente en los gráficos, con todos sus pares del dólar index, exceptuando obviamente su par canadiense. Y eso lo vamos a revisar ahora en la presentación justamente con otros temas, pero la corrección del dólar a nivel internacional y a nivel local ha sido bastante importante. Hoy día sí hubo un rebote y eso tiene mucho que ver con lo que han hecho los no residentes. Vamos a revisarlo a continuación en la presentación. Acá podemos ver justamente la segunda semana de marzo, en donde tenemos el itinerario más o menos principal que ya llevamos, que es macroeconomía internacional, un poco macroeconomía nacional, los derivados de tipo de cambio, que es lo que está pasando ahí, que justamente ahora hay que aprovechar las nuevas herramientas que nos entrega el Banco Central, y qué es lo que pasa con el cobre, el dólar index, digamos el DXY a nivel internacional y el tipo de cambio. Así que vamos a revisar inmediatamente eh, lo que tenemos a continuación, en donde está la inflación de la zona euro, en donde se redujo al 2,4% en febrero de este 2025, por debajo del máximo de 6 meses del 2,5% en enero. No es mucho, pero ligeramente esto se fue por encima de las expectativas del mercado que esperaban un 2,3 según una estimación preliminar, por lo tanto un poco superior a las expectativas, menor al dato anterior y por lo tanto ha hecho de que no, no sea nada tan preocupante por ahora la inflación en la zona euro, aunque sigue un poco aún lejos de ese target del 2%. Pero las tasas de interés en la zona euro han seguido bajando en 25 puntos básicos y en, en estas tres últimas reuniones se ha hecho reducciones. Esto se esperaba y la tasa final o terminal queda en un 2,5%. Por lo tanto, muy importante esto de que la zona euro esté bajando tasas para poder reactivar un poco la economía y lo que está sucediendo justamente en esta zona del mundo, que es bastante importante, pero como hemos visto en otras entregas, tiene un crecimiento bastante escueto y eso obviamente que hace que tengan que tener políticas monetarias expansivas. Además de eso, hay un problema de deuda que se está viendo en países de la zona euro. No vamos a entrar en detalle en ese tema, pero por supuesto que también el Banco Central tiene que poner medidas preventivas para que se produzcan mayores problemas o una posible crisis de deuda, que no lo creo, pero por supuesto que los riesgos aumentan. Otro país que nos importa justamente porque está en el DXY y también porque está justamente en el tema de los aranceles con Donald Trump, vecino de Estados Unidos, Canadá, en donde su balanza comercial se amplió 4.000 millones de dólares en enero del 2025, dólares canadienses, el mayor desde mayo del 2022 y muy por encima de las expectativas del mercado, que era de 1.300 millones de dólares de la divisa de Canadá. Por lo tanto, bastante positiva esta balanza comercial y obviamente que al parecer eso no es lo que le gusta a Donald Trump. La tasa de desempleo en Canadá justamente se situó en el 6,6% en febrero del 2025 y sin muchos cambios al mínimo de 3 meses anterior y por debajo de las expectativas del mercado que habría dicho que subiría ligeramente al 6,7%, pero el dato final fue un poco más abajo del 6,6%. Por lo tanto, el empleo en Canadá no es que esté pasando por el mejor momento, el mercado laboral, pero viene bajando la tasa de sus máximos anteriores. Después otro dato que es bastante importante, sobre todo en Estados Unidos, de hecho era el dato más relevante junto con el que viene posteriormente, que es la tasa de desempleo en Estados Unidos, es el non-farm payrolls o nóminas no agrícolas, en donde la economía estadounidense agregó 151.000 puestos de trabajo en febrero del 2025, frente a los 125.000 de enero, que por lo menos
en algo sube. Estos se revisaron a la baja y por supuesto que no está tampoco, como se puede ver en el gráfico, en su mejor momento y esto ha mostrado una cierta debilidad en el mercado laboral, que justamente se vio en Estados Unidos en la tasa de desempleo, la cual subió ligeramente del 4 al 4,1%, donde las expectativas del mercado justamente era el 4%. Por lo tanto, en línea con el dato de non-farm payrolls o nóminas no agrícolas, en donde está mostrando cierta debilidad en el margen, nada preocupante por ahora, el mercado laboral. Por supuesto que la Fed tiene que estar mirando también mucho esto, ya que está dentro de su doble mandato. Recordemos que la Fed tiene un doble mandato de un objetivo del 2% de inflación, medida por el PCE, no por el IPC. Mucho ojo con eso y también de el pleno empleo. Por lo tanto, si ve que se deteriora el mercado laboral, por supuesto que va a empezar a tomar acción con reducciones de tasas de interés. Por ahora, eso no se está viendo y vamos a ver qué es lo que dicen los datos de esta semana, que los tenemos como siempre al final de esta presentación. Otra cosa que es importante acá en Chile, el IMASEC, el cual cayó del 6,6% del mes anterior, lo cual es lógico, ya que es una expansión bastante inusual, al parecer, y justamente vimos todo esto en el Market View, que no se lo pierdan también, está buenísimo, por temas de turismo, etcétera, pero también acompaña cierta inflación, por lo tanto es positivo, pero también tiene esa doble componente, mucho ojo. Pero ahora el IMASEC aumentó un 2,5% con respecto al mes del año anterior, desacelerándose, como les dije, respecto a ese 6,6, pero marcando el séptimo periodo consecutivo de expansión económica reflejada por este índice IMASEC. Por lo tanto, 7 meses ya de crecimiento positivo, lo cual es bueno para ir mejorando lo que pasa con la economía nacional, que estaba un poco necesitada de mejores cifras de crecimiento, así que por lo tanto eso es positivo. Hay que mucho ojo, eso sí, tener mucho cuidado con la inflación, la cual justamente se dio el dato de inflación y esa se desaceleró anualizada al 4,7% en el mes de febrero del 2025, desde un máximo en enero, justamente el mes anterior, en 4,9%, muy por encima, eso sí, del rango objetivo del 2%, con un margen de un -1 y, perdón, de un 3%, con un margen de un -1 y un +1, lo cual la dejaría con un tope, digamos, superior en un 4%, y ahora está sobre ese objetivo. Así que mucho ojo con eso, ya que, como vimos en el Market View con más detalles, es complicado que el Banco Central haga reducciones de tasas de interés, a menos que empiecen a haber shocks de otro tipo con desaceleraciones a lo mejor globales y ante resguardos macroeconómicos podría a lo mejor el Banco Central hacer algo de emergencia, pero eso es un escenario bastante al margen por el momento. Eso sí, si sigue avanzando estos miedos de recesión en Estados Unidos, va a haber que actualizar un poquito ahí los views en general de la economía, ya que es la principal potencia que estaba creciendo con China y con la zona euro bastante digamos, pasando con bastantes problemas más que alegrías económicas. En la balanza comercial se reflejó un superávit de 1.630 millones en febrero del año 2025, menor a los 1.932 millones del mismo periodo del año anterior y por debajo de las previsiones de 2.100 millones, y bien también por debajo de la última exportación. Mucho se dice que tiene que ver con las cerezas, etcétera, pero también mucho ojo que ahí en el Market View vimos que el escenario del Banco Central principal era que justamente la parte de las exportaciones decayera y fuera contribuyendo menos en el PIB y mucho más la parte de la demanda interna. Vamos a ver si eso es así, pero esto podría ir en línea y eso tiene, si hay un deterioro en la balanza comercial, va a tener, por supuesto, un impacto en el dólar. Así que tenemos que estar monitoreando y siempre por eso monitoreamos las tres variables claves de empleo, inflación, crecimiento, tasas de interés que tienen que ver ahí con la política monetaria y los tipos de cambios y también las balanzas comerciales de los países, ya que estas son relevantes.
Acá el tipo de cambio real se encuentra en 108,01. Obviamente que este dato no es tan actualizado, pero el Banco Central nos está diciendo con esto de que el peso chileno con respecto a sus socios comerciales ponderados por tamaño y por flujos de exportaciones, eh, está con la moneda depreciada, está sobre esa cota de 100 que muestra más o menos de cuándo está depreciada y cuándo está, digamos, apreciada con respecto a sus socios comerciales dentro del mundo. Hay que solamente ver el gráfico y ver que cuando Chile tenía bajos niveles de deuda y altos de crecimiento, en general estaba el tipo de cambio real bajo esta cota del 100, y ahora que hemos tenido muchos más problemas de crecimiento y de endeudamiento que van un poco de la mano con el tipo de cambio, se ha ido deteriorando a nivel global. Por supuesto que nada aún eh, a niveles de estos 120 que pasaron anteriormente, pero por supuesto que la idea es que esto nos siga avanzando y tengamos cada día una economía más competitiva. Acá ya nos vamos a la parte de derivados, en donde vemos los montos transados por la parte spot y derivados forward, que son perdón, son los principales que se utilizan, además de los cross currency swap, disculpen ahí, que son otros derivados también muy utilizados ya para flujos más a largo plazo, pero los forward y los cross currency swap son los principales derivados que ocupa el mundo, digamos, con el sistema del dólar offshore para poder suministrar o quitar dólares del mercado local según lo que vaya necesitando el mundo, y ahí por eso existen los precios de intercambio. Em, Acá vemos que ha caído un poquito los montos, pero siguen siendo los derivados una de las componentes principales de este monto total que se transa entre moneda extranjera, como dice ahí el gráfico, y moneda nacional, que es justamente lo que queremos ver a nivel global. Ahora, si queremos ver un poquito más de detalle, vemos acá en la contraparte, vemos no residentes, y esto es dólar ya con el peso, específicamente la moneda. El otro era moneda extranjera. Y en donde vemos que, bueno, esto está con un poco de delay, pero vemos cómo ahí vendieron casi 500 millones de dólares y después vendieron también casi 900, un poquito más si no me equivoco, en lo que sale en el gráfico. Vamos a ver acá, creo que lo tengo en detalle para poder verlo un poquito más grande. Exacto, un poquito más de 800, claro, 900, y en el otro fue más o menos alrededor de 500, en donde ahí fue cuando se empezó a depreciar el dólar frente al peso chileno. Básicamente el tipo de cambio cayó. Es porque ¿para qué vamos a decir una mentira por otra? Por eso vemos estos derivados, ya que los extranjeros, básicamente este mercado de dólar offshore o eurodólar, como también le pueden llamar, es el que pone los montos y el que pone un poco la música en el tipo de cambio local, y esto va obviamente con las expectativas del mercado internacional. Entonces, acá vemos cómo vendieron grandes montos de dólares para hacer en el fondo que caiga el dólar a nivel local, y eso obviamente que si uno lo ve de la otra forma se aprecia el peso chileno. Y acá se ve cómo antes tenían posiciones para ellos largas en dólares, y ahora cada día han ido desarmando esas posiciones en el gráfico de la derecha, poniéndose cada día expectativas, digamos, un poco más débiles en la moneda norteamericana. Justamente eso tiene relación con la que ha ido pasando con esta expectativa de recesión, que para los que no estén al tanto, lo comento igual en otros videos, pero lo voy a explicar, es que el día viernes, les digo inmediatamente la fecha, el día viernes si no me equivoco, fue el día viernes 28 de febrero, en donde salió una primera expectativa del modelo GDP Now de la Fed de Atlanta, en donde dio un menos 1,6%, si no me equivoco, o uno, no, perdón, menos 1,8%, y posteriormente el día lunes 3 de marzo dio una expectativa de menos 2,8% de crecimiento real para el PIB del primer trimestre del 2025 para Estados Unidos. Al ser obviamente esta proyección de uno de los miembros de la Fed de Atlanta,
por supuesto que el mercado se lo tomó esto con mucha cautela y ya más que inflación, la preocupación que se ve y se puede ver en otros activos también a nivel internacional es justamente expectativas de menor crecimiento o ya poniendo en cierto precio una posible recesión. Esto después se alivianó con algunas cosas que dijo la Fed de Atlanta con su modelo, pero otras proyecciones hoy en día también están mostrando o que la economía de Norteamérica se desacelera más rápido de lo que antes se esperaba, o derechamente también podría contraerse hasta llegar a una recesión. Y por supuesto que eso no es positivo y la divisa del dólar está reflejando eso cayendo a nivel global. Acá eso lo vamos a revisar un poco en detalle en los gráficos. Acá vemos otro gráfico interesante que justamente es hasta prácticamente 3 meses vista, que son la variación de los montos vigentes netos de los contratos non-forward delivery non-delivery forward, perdón, entre la divisa norteamericana y el peso chileno con los no residentes y a plazos, como les dije, entre los hasta 7 días, 8 a 35 días y el intervalo entre 36 a 95 días. Y acá podemos ver en el gráfico de la izquierda en donde cómo se han ido armando posiciones a favor del peso local y eso ha ido variando día a día. Hoy en día se han ido desarmando un poco más, al igual como podemos ver que se vendieron menos dólares, pero se están desarmando un poco posiciones, pero igual los montos vigentes netos siguen aumentando a favor del peso y sobre todo en el plazo de entre 8 a 35 días. Ahí digamos que está concentrado este digamos, esta mayor cantidad de instrumentos que son los NDF, que justamente son instrumentos de forward por compensación y por eso son muy utilizados por los no residentes, que justamente son los bancos que intermedian o entidades que intermedian el dólar offshore. Ahí también está un poco la banca en la sombra, además de banca tradicional, digamos, internacional. Acá vemos el cobre cómo sigue eh, después de esta ruptura de esta línea de tendencia bajista, subió hasta el nivel de los 4,78 y no pudo romper esa zona. Y después vemos que otra vez lo intentó hacer, pero nuevamente no pudo romper con claridad esa zona de los 4,78 y ahora cae prácticamente a la media de 20 sesiones con un retroceso importante, pero con la tendencia que lleva muy probablemente va a llegar a tocar acá y después posteriormente va a subir. Estructuralmente tenemos un cobre que muchos analistas expertos y estudios dicen que en el largo plazo es alcista, por lo tanto, eso yo creo que no hay duda. Ahora, ¿cuáles van a ser los vaivenes del mercado? Va a depender mucho de la coyuntura global. Si es que se ve una recesión económica importante, por supuesto que los commodities van a sufrir y es lo típico que pasaría. Ahora, que eso estructuralmente tenga una proyección alcista a largo plazo, eso es otro tema y se tendrá que ir viendo. Por ahora está con esta ruptura y haciendo un desarrollo sano al alza técnicamente, como les digo, en la media de 20 sesiones y lo más probable es que pueda llegar a buscar niveles superiores. Ahora, como les digo, muy sujeto a la macroeconomía y muy sujeto a lo que suceda con el desenlace de todo esto que está pasando con las tarifas. Acá vemos también el dólar a nivel global, visto por el DXY, lo vamos a ver en detalle después en los gráficos en la aplicación, en donde vemos que llegó a un máximo de 110, un poquito más arriba, 110 puntos, prácticamente 20,2, 17,6, 18. eh, el tema es que ha caído mucho perdiendo técnicamente acá ya las media de 20, de 100 y después ya la de 200 sesiones en prácticamente 3 días, en 3 sesiones, y justamente esto por el miedo a recesión de Estados Unidos o de una desaceleración brusca en su economía. Supuestamente la idea era hacer un aterrizaje suave, pero algunas medidas económicas, como sobre todo los aranceles, parece que van a producir un aterrizaje fuerte
no como se esperaba con la Fed hace un tiempo atrás. Y ahí, después, por último, vemos el tipo de cambio local, en donde lo vamos a revisar en detalle después con el gráfico para ir directamente a eso y los datos importantes que tenemos en la macroeconomía. Ya para la próxima semana, justamente de los que son miembros o de los como que componen el DXY, que como siempre les digo, el dólar index a nivel internacional, lo compone en primer lugar la zona euro, en segundo lugar el yen japonés. En tercer lugar, la libra esterlina justamente de Reino Unido. Posteriormente, el dólar canadiense, la corona sueca y por último, el franco suizo. Esos son los países que componen esta canasta que se compara contra el dólar norteamericano para entender cómo podría estar el dólar a nivel internacional. Y en Reino Unido tenemos datos de crecimiento, el cual va a ser clave para comparar la divisa de la libra esterlina contra el dólar. El, en Canadá vamos a tener tasa de interés del Banco Central de Canadá, que va a ser clave también para ver diferenciales de tasas con respecto a la Fed, que eso va a ser clave en el intercambio de esas divisas. Y en Estados Unidos tenemos datos muy importantes de empleo con George Job Openings, que justamente eh, son la parte de creación de empleo de todos los datos de empleo que vemos en Estados Unidos, pero son unos que son bastante relevantes de cómo se está creando empleo y eso tiene que ver mucho y en línea con el crecimiento. Por eso tiene para mí esa relevancia esta semana. Y también datos de inflación, tanto el IPC, que es el índice de precios al consumidor, y también el IPP, que es el índice de precios al productor. Por lo tanto, ahí tenemos un poco la economía separada en esas dos patas y medida la inflación en ambas. Ya posteriormente a esto vemos cómo está, vemos ahí perfecto cómo está el dólar index, el cual está haciendo un leve rebote y vemos acá si quieren ver a corto plazo, esos últimos 3 días, cómo le ha costado seguir cayendo de esa zona. Se nota que hay una zona de alta demanda ahí en donde hay compras y por lo tanto el precio no puede seguir cayendo, que es una zona de interés, como se dice en la parte técnica. Disculpen, pero vemos que está bastante débil y ha caído mucho en estos días el dólar index, que justamente está mostrando que hay una cierta debilidad de la economía norteamericana con respecto a los que componen este índice, a sus comparativos. Y acá podemos ver cómo venía en un poco más largo plazo, eh, con esta alza muy importante que tuvimos en el 2022, después tuvimos este rango lateral, el cual se rompió, pero ahora ya se perdió esta ruptura y nuevamente se viene acá prácticamente a una zona de equilibrio en este rango lateral que se viene dando justamente, como les digo, posterior al año 2022. Acá tengo marcadas cuando se empezó por parte de la Reserva Federal los recortes de tasas de interés y cuando se dijeron que se iban a empezar a frenar. Así que mucho ojo ahí el dólar index y como podemos ver, eh, frente a el euro o a la zona euro, se está depreciando de forma muy agresiva el dólar. Y esto justamente por los miedos que hay eh, de recesión o de menor crecimiento de Estados Unidos. Acá también se puede ver lo mismo con respecto a Japón, en donde también acá Japón está elevando sus tasas de interés y acá tenemos marcado justamente cuando empezó a hacer esos cambios en la política monetaria. También, a pesar de que hay unos pequeños rebotes y se está apreciando ahora el dólar, pero vemos cómo se ha depreciado con respecto también a la libra esterlina. Así que mucho ojo ahí, pero no pasa lo mismo con el dólar canadiense, en donde sí acá se quieren implementar tarifas justamente del 25%.
con respecto a la corona sueca, también vemos que se deprecia el dólar. Recordemos que todo acá lo estamos viendo USD versus la otra moneda, por lo tanto, cuando cae, se está apreciando la segunda moneda y se está depreciando el dólar. Esto siempre se ve de a pares. Por lo tanto, acá, a pesar de que está haciendo un rebote bastante técnico, sí se está depreciando el dólar contra la corona sueca. Y también pasa lo mismo acá con el franco suizo, que justamente son los componentes del DXY. También interesante ver lo que está pasando con China, a pesar de que China tiene cierta manipulación monetaria, pero sin entrar en ese tema, vemos que también está haciendo algo similar en donde se está depreciando el dólar por un menor expectativa de crecimiento frente al yuan chino o renminbi. Acá algo está haciendo impacto, pero venía hace tiempo con una caída el real brasilero y está en esta zona entre medio de estas dos medias móviles relevantes de 200 y de 100 sesiones, haciendo una especie de rango lateral entre estas dos medias móviles. Vamos a ver qué es lo que sucede, pero macroeconómicamente igual ahí Brasil tiene sus temas. Em, Y también acá es de nuestro interés México, el cual se está también en un momento se estuvo apreciando mucho el dólar frente al peso mexicano, pero también ahora ha empezado a caer el dólar y vemos cómo ha tenido acá un rebote, pero hoy en día está en torno a esta confluencia prácticamente de media móvil de 20 con 100 sesiones, en donde obviamente que viene haciendo un desarrollo un poco a la baja. Así que mucho ojo ahí con lo que está pasando y vemos por último acá ya el dólar peso, la moneda local, en donde vemos que después de este 1100, perdón, 1020, 1023 máximo, cayó de los 1000 y con este temor a un menor desempeño de la economía norteamericana, cayó a justamente los niveles que estamos ahora, los 940 prácticamente, en donde después rebotó hasta los 965 y posteriormente cae igualando lo que digamos, o con la misma dirección que todas las divisas que revisamos, acompañando este movimiento internacional, por lo que les decía, la música, como se podría decir, la ponen los extranjeros y no los locales por tema de montos de transacción. Por lo tanto, por eso es importante revisar esos derivados que estábamos viendo. Y ahora está haciendo un pequeño rebote, como les dije, cerrando en 942,85 el día lunes 10 de marzo y vamos a ver cómo se comporta en estas próximas sesiones, ya que estamos muy dependientes a lo que pase con las tarifas y con las expectativas de crecimiento. Lo que yo les decía y simplemente como revisión final, lo que es relevante y que siempre están mirando los inversores es el DXY o que se podría ver esta famosa miedo a menor crecimiento de Estados Unidos, es también con las tasas a 10 años de la economía norteamericana, en donde vemos que también han caído de forma agresiva y esto justamente por unas menores expectativas de crecimiento. Hay que recordar que las tasas de largo plazo contienen expectativas de crecimiento, de inflación, de recorte de tasas de los bancos centrales respectivos, el famoso term premium, que es el residual del modelo, por decirlo, que siempre tiene una explicación, pero no siempre es la misma, y también el riesgo de liquidez y también de crédito, que en este caso de la deuda norteamericana, ese factor es casi cero no prácticamente, o es cero. Pero la gran mayoría de esta caída es por menores expectativas de crecimiento. Esto también se está viendo en el petróleo. Miren, hoy día también sigue cayendo en donde cuando hay menor actividad económica global, y esto es una desaceleración global, cae el petróleo. También, como les digo, caen las tasas a 10 años de Estados Unidos, menor crecimiento para Norteamérica. Se deprecia el dólar por un menor crecimiento para Norteamérica. Cae también la bolsa norteamericana, esto con unas expectativas de crecimiento mucho más débiles. Y por último, no, yo creo que esos son los indicadores principales a nivel, digamos, más importantes para poder comprobar
que esta caída que se está viendo en el dólar es justamente por estos miedos a una recesión o una desaceleración demasiado brusca con respecto a lo que se venía. Para cerrar, hay que recordar que los últimos trimestres de crecimiento de Estados Unidos venían siendo de un 3,1%, un 3% los últimos tres trimestres. El último fue de un 2,3%, y lo que nos dijo la FED de Atlanta es que sería a negativo. Por lo tanto, esa caída la está incorporando en todos estos nuevos precios de los activos mundiales, esta desaceleración o posible recesión de Estados Unidos. Vamos a ver qué es lo que nos dicen las probabilidades en los próximos días, ya que todo esto es muy reciente y por supuesto que el mercado no se lo está tomando de muy buena forma. Chao, que estén muy bien. Hasta la próxima. Nos vemos la otra semana.